Bien, pues hoy vamos a considerar algunas de las palabras de Jesucristo que han dado lugar a muchas interpretaciones, debates, diferentes opiniones. Son las que vemos aquí registradas. Mateo 5, 17, en realidad va del 17 al 20. Y Jesucristo dice, entre otras cosas, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Estas palabras de Jesucristo parecen chocar con algunas otras palabras dichas después de la muerte de Jesucristo por sus apóstoles, y han levantado grandes debates a través de la historia desde el principio de la Iglesia. Algunos cristianos entienden que estas palabras muestran con claridad la obligación de todos los cristianos, de todo ser humano, de guardar la ley de Moisés. Y esto hace pues que algunos aún se apeguen a la ley mosaica, celebren las fiestas, guarden los sábados, en fin, intenten cumplir estas leyes tal como se manifiestan en la ley mosaica, tal como se escribieron hace tantos años por Moisés, en el 1500 a.C. aproximadamente. Otros, en cambio, dicen que no, que el cristiano no tiene que cumplir eso, que todo esto ha sido abolido. Sí, vamos a intentar entender estas palabras de Jesucristo y los escritos posteriores, de los apóstoles, para que sepamos qué quiso decir Jesucristo con estas palabras. Comenzamos el análisis. Lo primero que vemos en las expresiones completas que tienen que ver con este asunto, hemos dicho que iban de Mateo 5:17 a Mateo 5:20. Así vamos a leerlas y entramos en el tema. Dice allí Jesucristo: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de los cielos. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseñanzas será llamado más grande en el reino de los cielos. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Evidentemente aquí Jesucristo está haciendo una exaltación de la palabra de Dios, de la ley de Dios, como no podía ser de otra manera. De hecho, Dios es eterno y su ley naturalmente también. Todo lo que él enseña, todo lo que él dice está basado en la justicia, en la verdad, y es también eterno. No venía a borrar de un plumazo todo lo que la Biblia enseña con respecto a la palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 119, 105, leemos: tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi vereda. En la Biblia constantemente se exalta la palabra de Dios como algo a lo que uno ha de acudir y en armonía con lo que debe vivir. Le dijo Dios a Josué: este libro de la ley no debe apartarse de tu boca, día y noche tienes que leer en él en voz baja,
a fin de que cuides de hacer conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces tendrás éxito en tu camino y entonces actuarás sabiamente. El Salmo 1 abre precisamente diciendo que feliz es el hombre cuyo deleite está en la ley de Dios y día y noche lee en ella en voz baja. Por tanto, la utilidad, la eternidad, la bondad de la palabra de Dios y su ley está más allá de toda duda. Y esto es lo que aquí está diciendo Jesucristo. La palabra de Dios, la ley de Dios es algo justo, eterno, que dura para siempre, porque naturalmente tiene que ver con la opinión, con la justicia, tiene que ver con el corazón de Dios, con lo que Él ha enseñado o lo que quiere que aprendamos. Pero estas palabras pues parecen chocar un poco con textos como Romanos 10:4, donde hay muchos más, pero vamos a citar solo dos, porque seguramente todos los cristianos pues, podrán recordar más textos. Vamos a citar Romanos 10:4, porque Cristo es el fin de la ley para que todo el que demuestre fe alcance la justicia. La palabra fin aquí se deriva o se traduce de la palabra telos, cuyo significado es conclusión de un acto, estado o terminación, literalmente, figuradamente o de manera indefinida, o sea, el fin de algo. Efesios 2:15 dice, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Puso fin, Jesucristo puso fin al sistema de leyes, mandamientos y enseñanzas. La palabra griega cartageo se puede traducir como quitado, desechó, abolido, pasar a ser inoperante, abolir, etc. De hecho, la Reina Valera del año 1989 lo traduce y él abolió la ley, y otras muchas traducciones de los mandamientos formulados en ordenanza. Sí, ¿cómo podemos interpretar las palabras de Jesucristo de manera que no estén en conflicto con lo que después se escribió? Esa es la idea. Pues tenemos que decir que, primero, la ley de Dios es eterna, no es abolida. Pero Jesucristo mismo en el Sermón de la Montaña se empeñó o puso el fundamento para darnos cuenta de que la ley de Dios es lo que refleja el corazón de Dios, los pensamientos de Dios y la justicia de Dios, y no la letra. Por eso dice, oyeron ustedes o leyeron ustedes que se dijo tal cosa, pero yo les digo, por poner un ejemplo, cuando dice, ustedes oyeron que se dijo no debes cometer adulterio, pero yo les digo que cualquiera que siga mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella ya ha cometido adulterio en su corazón. O oyeron ustedes que se dijo debes amar, ¿no? Y yo les digo que cualquiera que siga odiando a su hermano ya ha cometido asesinato. Entonces, la ley de Dios registrada en letras, las letras siempre son insuficientes para mostrar todo el esplendor o todo el contenido del espíritu y los pensamientos que hay detrás de Dios, hay que entenderlas bien. Por otra parte, también hay de las 613 leyes que se dieron a Moisés, hay que comprender, no es difícil entender que muchísimas de ellas tuvieron que ver y se adaptaron a las circunstancias, que son leyes perfectamente justas, pero que jamás habrían tenido contenido si no hubiese ocurrido el episodio de Edén. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la poligamia, lo que tiene que ver con el divorcio y otras muchas leyes, lo que tiene que ver con los sacrificios, que jamás habría habido ningún sacrificio si no hubiese habido el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que interpretar esto como debe entenderse.
Sí, la ley, la palabra, la justicia de Dios es eterna y por tanto la justicia de Dios va a permanecer para siempre. No piensen que vine a abolir la ley o los profetas. De hecho, es esa misma ley de Dios la que nos abre la puerta a la vida, la que da derecho a vida eterna. En el principio, en el jardín de Edén, no había ninguna ley escrita. Solamente se le dio a Adán y a Eva una ley. Es: no debes comer del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, no debes tocarlo para que no mueras, porque el día que lo tocares, el día que comieses de él, moriría. Ese árbol de la ley perdón, del conocimiento de lo bueno y lo malo, es el árbol de la ley, porque esa es la ley de Dios, el derecho que tenía Dios de decidir qué era lo bueno, qué era lo malo. Ese simbolizaba la autoridad divina y mostraba a la humanidad que en el futuro, tal como iría desarrollándose la sociedad humana, se irían presentando circunstancias en las que Dios determinaría qué era bueno y qué era malo. También significaba el largo trayecto que ocurriría desde la creación del hombre, con perfección, pero con falta de sabiduría y conocimiento todavía, madurez y experiencia, tendrían que ir adquiriendo el corazón de Dios, la mente de Dios, mediante la relación que tendrían con Dios. Irían aprendiendo a pensar como Dios y llegaría el día en que el hombre sería completamente justo, habría copiado exactamente todos los pensamientos de Dios y, por tanto, no hacía falta tanto mandamiento, sino que éste se iría adaptando. Evidentemente, la historia muestra que esta ley dada a Moisés era la primera vez que se daba, no existía. Por ejemplo, después del diluvio, Dios estableció algunas cosas nuevas, como que el hombre podía comer carne y como que también, si un hombre mataba a otro hombre, podía o debería ser ejecutado por el hombre. Cosa que no ocurrió en el jardín de Edén. Cuando Caín mató a Abel, no había ley escrita, Dios no había dado la ley sobre qué se debía hacer con un asesino. Evidentemente, la posibilidad de que hubiese un asesino en medio del mundo que Dios creó en el Edén, en el mundo de la perfección, no existía. Por tanto, el primer asesinato que se cometió, pues Dios tuvo que dar una decisión, y en aquel momento su decisión, por las circunstancias que solo él conoce, no fue la muerte de Caín, sino otra decisión diferente. Así, esto nos muestra con claridad que era el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo lo que en aquel momento era la ley, y que cualquiera que no obedeciese esa ley moriría. Eso luego se incorporó, aunque ya Dios lo dijo de palabra, se incorporó con estas palabras que podemos encontrar en Levítico 18:5. Tienen que obedecer mis estatutos y mis decisiones judiciales. El que lo haga vivirá gracias a ellos. O Romanos 10:5, donde cita, hablando de la justicia que se alcanza por la ley, Moisés escribe: el hombre que hace estas cosas vivirá gracias a ellas. Sí, la vida dependía de la obediencia a la ley de Dios. Esto es algo a tener muy en cuenta, es algo a meditar, porque como vemos, en lo que a ley se refiere, el que cumple la ley tiene derecho a continuar vivo. El que no cumple la ley debe morir. Con razón dice el apóstol Pablo en Romanos que el salario que el pecado paga es muerte. El salario que el pecado paga es muerte. Romanos 5:2 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Sí, es esa misma ley de Dios ya dictada en el jardín de Edén,
el día que comas, el día que me desobedezcas, el día que no obedezcas mi mandamiento es que no comas, ese día morirás. Esto no puede ser abolido. Pero ocurrió una paradoja, ocurrió algo extraordinario en la humanidad y Dios tuvo que tomar una decisión. Este algo extraordinario era que el hombre al pecar dejó de tener la capacidad de obedecer la ley. Y todos los hijos de Adán, como consecuencia de ello, estaban condenados a muerte, como la evidencia así lo muestra, ¿verdad? Por eso de Adán en adelante todo ser humano muere, porque el salario que el pecado paga es muerte, puesto que nuestro padre fue un pecador, no nos pudo transmitir otra cosa que pecado e imperfección, y a partir de ahí todos morimos. Así que lo que era una ley que garantizaba la vida de el que obedeciese la ley de Dios, se convirtió en un obstáculo para la humanidad que impedía la vida. Sí, el árbol, que era lo que simbolizaba la ley de Dios, se convirtió en muerte para nosotros. Se convirtió en esa espada que impedía el acceso al árbol de la vida. El pecado y ha impedido que el hombre pueda aspirar a tener vida. La ley siempre es la consecuencia o la que nos causa la muerte. Y cómo Dios lidió con este asunto, porque por su amor a la humanidad quería salvarnos, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que ejerza fe en él no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Pues muy bien, no aboliendo la ley, porque la ley es la garantía de la paz, de la justicia, no aboliendo la ley, sino librando a los humanos de la obligación de obedecer la ley, librando a los humanos de la obligación de obedecer la ley. Esa fue la manera que Dios encontró. De hecho, podemos hallar en el capítulo 3 de la carta a los romanos, pues animo a todos a que lo puedan leer, porque creo que ahí ya toda duda que pudiéramos tener queda completamente difuminada, queda completamente resuelta, ¿verdad? Ya que explica con claridad el apóstol Pablo, explica con claridad este asunto. Toda la carta a los romanos, de hecho, es uno de los escritos teológicos que a mi juicio es más profundo y que debe ser bien entendido por los cristianos, pues habla acerca de cómo por medio de la ley, cómo el pecado entró, cómo Dios nos ha redimido, etcétera, etcétera. A partir del versículo 9 especialmente dice, revela la situación de la humanidad. Toda la humanidad ha pecado, todos nos se han desviado. La ley resulta ser una maldición para nosotros, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación de la humanidad? La situación desesperada de la muerte. Como dice el versículo 20 del capítulo 3, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. La ley es una piedra excesivamente pesada para cualquier humano. Ningún humano puede salvarse por medio del cumplimiento de la ley. Pero Cristo vino y sí cumplió la ley. Por tanto, la ley que garantizaba que el que cumplía la ley tenía derecho a seguir viviendo era la misma que debería haber impedido que Cristo muriese. Pero Cristo murió y la ley quedó en deuda con Jesucristo. Pues lo mismo que Adán tuvo que morir porque pecó, Jesucristo no debió morir porque no pecó, porque el derecho del que no peca es tener vida eterna. Y la ley quedó en deuda con Jesucristo. Y esta deuda la cobró Jesucristo, reclamando la vida para todos los hijos de Adán.
Así se convirtió en Padre eterno de la raza humana. Pero no eximía esto al humano de, o sea, no abolía la ley, sino que eximía. Es como el que tiene una deuda y se le perdona. Sí, Cristo reclama el perdón de nuestra deuda porque Él ha pagado la deuda. Sí, nada tiene que ver esto con abolir. No abole la ley de Dios, que es inabolible, todo lo que Dios hace es eterno, sino que nos dispensa de obedecerla. Creo que lo podemos entender fácilmente. Y la Biblia, esto no lo dice Diego, la Biblia lo dice con claridad, ya lo decían las escrituras hebreas, donde se preveía cómo la humanidad se iba a salvar. O sea, llega el momento en que gracias a la muerte de Cristo no tenemos la obligación de cumplir la ley, puesto que era imposible que la cumpliésemos, para poder aspirar a tener la vida eterna, sino que ahora se cambian las condiciones, Jesucristo nos reclama, nos concede esa justicia que Él tiene, pero sigue exigiéndose algo. Esto nos viene a mostrar, o ahondaremos cuando leamos el versículo 20 del capítulo 5 de Mateo. Ese algo ya apareció en Habacuc 2:4, donde dice, pero el justo vivirá por su fe. Romanos 1:17, pero el justo vivirá por su fe. Gálatas 3:13. Además, es evidente que nadie es declarado justo ante Dios por obedecer la ley, porque está escrito, el justo vivirá por su fe. Hebreos 10:38, pero mi justo vivirá por su fe. Hago hincapié en la palabra justo. O sea, ¿qué es el justo? El justo es aquella persona que, si bien no puede obedecer la ley de Dios, porque es imposible que la cumpla, en cambio lo intenta. Se esfuerza por vivir una vida de justicia. Por esa razón, Jesucristo le dijo a sus discípulos, a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, de ninguna manera entrarán en el reino de Dios. Sí, se nos exime de obedecer la ley tal cual la letra la establece, porque es imposible, y se nos ha dado una exención gracias a Jesucristo, pero no se nos exime de vivir vidas de justicia. Sí, el justo vivirá por la fe. Sí, ahora a partir de ese momento hace falta poner fe en Jesucristo, hace falta esforzarse por vivir una vida de justicia, de santidad, etc. Sí, la muerte de Cristo no significa un viva la Virgen, hagamos lo que queramos porque ya tenemos la vida eterna, como algunos cristianos equivocadamente enseñan, o algunas religiones, ¿verdad? No, nada más allá, más lejos de eso. La Biblia es muy clara, las escrituras griegas son muy claras en cuanto a cómo debe vivir el cristiano. Baste no recordar, por citar alguno, 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre sea completamente competente, completamente equipado para toda buena obra. O sea, ¿y de qué escritura está hablando Pablo? No está hablando de las escrituras griegas, que aún no existían, ni siquiera los evangelios, sino está hablando acerca de los 39 libros de las escrituras hebreas. Sí, los 39 libros de las escrituras hebreas están completamente vigentes. El punto de vista y la manera de vivir que se registra en las escrituras hebreas, la ley de Dios, la ley y los profetas, están absolutamente vigentes. Es el camino, es la carretera, el camino en el que debemos andar, en el que debemos vivir. Debemos vivir de acuerdo con los mandamientos de las escrituras hebreas, de acuerdo con la ley de Dios. Pero no se nos exige, porque no podemos darlo, el cumplimiento perfecto
perfecto de esa ley de Dios para aspirar a la vida eterna, sino se nos exige vivir por la fe. La fe es lo que demostramos, porque la fe se demuestra con obras, cuando en verdad nos esforzamos por vivir vidas que demuestran que tenemos fe en esa promesa de Dios, en esa promesa de Cristo y en el sacrificio de Cristo. Nadie que tiene fe en el sacrificio de Cristo vive una vida disoluta ni entregada al pecado, porque de hecho sabe que el salario que el pecado paga es muerte. Y entonces el cristiano se esfuerza por vivir una vida de justicia, una vida de santidad. Por eso tantas veces las Escrituras dicen: el justo vivirá por la fe. Así, hemos sido eximidos de obedecer toda la ley, y por otra parte también se nos ha enseñado algunos aspectos de la ley que debemos entender. Por ejemplo, la ley del sábado. ¿Es necesario guardar un día semanal de manera meticulosa para ser justos? No. El sábado tenía un propósito, era una sombra de las cosas buenas por venir. El sábado señalaba a un descanso, al descanso que Dios va a dar a la humanidad del pecado y la muerte. El sábado señalaba directamente al día de Cristo, al reinado de 1000 años de Jesucristo, que es por así decirlo, la Biblia lo presenta con claridad. El sábado, el reinado de 1000 años, es una séptima parte de lo que sería la semana creativa. Hablamos, no estamos queriendo ajustarnos ni a fechas de 1000 años ni a fechas de 24 horas, no, es un simbolismo, ¿verdad? Entonces, el reinado de Cristo simboliza ese sábado en el que la humanidad descansa de su duro trabajo del pecado y entra en un día dedicado a Dios, a la santidad, a la edificación espiritual. De hecho, eso será el reino de Dios. Por eso el apóstol Pablo habla acerca de que nadie lo juzgue con respecto a un sábado, un día de una fiesta, o en Romanos, cuando dice unos días, unas personas consideran un día como todos los demás, otros lo consideran como algo especial, que cada uno haga así como entienda, pero que lo haga para Dios. Sí, el cristiano ahora no guarda un sábado literal, sino que procura, dentro de lo posible, que toda su vida sea un sábado. ¿En qué sentido? En el sentido de que no dedica un día de la semana a Dios, sino que dedica todo lo que puede a Dios, todo lo que puede edificarse espiritualmente, etc. Por tanto, vemos que la ley tiene un trasfondo espiritual que se debe entender y se irá entendiendo con el paso de los años, y dentro de muchos años la entenderemos mejor. Pero ciñéndonos a lo que estamos considerando hoy, la idea es: ¿qué quiso decir Jesucristo? Pues muy bien, Jesucristo quiso decir que la palabra de Dios es eterna, la ley de Dios es perfecta y que la ley de Dios no es abolida. Pero por otra parte, las escrituras cristianas y el sacrificio de Cristo nos muestra que nosotros hemos sido dispensados, no que la ley ha sido abolida, sino que hemos sido justificados como si obedeciésemos la ley por fe, porque Cristo ha pagado el precio. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte. Así que de esta manera sencilla, entendemos lo que Jesucristo quiso decir cuando dijo: no malinterpreten la razón por la cual he venido, no vine a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine a cumplirlo. Muy bien, pues espero que os haya gustado y a ver si entre todo vamos meditando un poco.